Iván Pineda, secretario del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Nerea. Vamos a hablar de cuentas, que falta nos hace, y más en esta época del año en la que parece que ya llega 2025 a su fin y es momento de hacer balance. Estamos a una semana, como decimos, toca hacer ese balance, especialmente autónomos, también las pymes, tienen que ver si tienen que adelantar compras, si hasta ahora han hecho bien la contabilidad, me imagino que estáis a tope de trabajo. Sí, ahora es momento de analizar cómo ha ido el año, ver qué cosas puedes hacer antes de final de año, porque siempre hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Puedes adelantar compras, porque el año que viene el impuesto sobre sociedades va a bajar un poquito, entonces te interesa, si se puede, retrasar las ventas y adelantar las compras. Los moduleros, por ejemplo, aquellos autónomos que tributan en módulos, también tienen que vigilar que no se pasen de los límites de módulos. Nos toca también cerrar las contabilidades, nos toca pedir las últimas facturas, en fin, la verdad que es un mes con bastante trabajo, sí. ¿Qué cuestiones deben tener en cuenta especialmente para que vean, ¿no?, y analicen que han hecho bien el trabajo durante el año? Porque en 2 semanas no podemos arreglarlo de todos los meses. No, la verdad que en 2 semanas no podemos arreglarlo, pero sí que podemos ir analizando qué cosas hemos hecho, cómo vamos a hacer el cierre de las sociedades, qué vamos a amortizar, cuánto disponible tenemos de dinero. Tenemos que analizar una serie de cosas también, cómo vamos a tributar el año que viene y todo ese trabajo lo tenemos que hacer ahora, ¿no?, antes de que termine el año, porque si no, el año que viene ya es tarde. Estamos hablando de autónomos, estamos hablando de pequeñas empresas, pero también en el ámbito particular, también los ciudadanos que nos estén viendo deberían hacer un balance de cómo han sido esos gastos, cómo han sido los fijos, los variables, si tenemos dinero ahorrado suficiente o si no. Hombre, la verdad que eso de que te salgan las cuentas, cada vez es más difícil que te salgan las cuentas. Eso ya habría que hacerlo casi mes a mes y ver cómo vamos, pero sí que es verdad que a veces hay que hacer muchos análisis de gastos para ver en qué se nos va el dinero, sí. Sobre todo aquellos más superfluos, ¿no?, aquellos de los que sí podamos prescindir, ya que los ingresos son los que son y muchas veces los gastos obligatorios, por así decirlo, en vivienda y en alimentación se llevan la mayor parte de nuestro salario. Sí que esas partidas destinadas a ocio, que además este mes aumentan, son las que debemos tener en cuenta. Sí, porque es verdad que los gastos en hostelería están subiendo, tanto en bares como en restaurantes. Nos estamos gastando mucho dinero en cosas, digamos, pues de ocio, ¿no?, cada día más, ¿no? Y esos son los gastos también que hay que mirar, porque conforme van subiendo la vivienda, conforme va subiendo el precio de la cesta de la compra, pues nos queda menos dinero para esos gastos que llamamos superfluos, pero a veces necesarios para la vida social. Y si nos centramos en el IRPF de las personas físicas, ¿cuáles son los principales gastos que nos podemos deducir? Por ejemplo, pues la vivienda habitual, amortizar hipotecas, ¿cuáles serían esos pequeños gestos que podemos hacer? Sí, bueno, principalmente podemos hablar de 4, ¿no? Uno, tenemos que analizar si tenemos todavía la deducción por adquisición de vivienda habitual, llegar al máximo, si se puede, ¿no?, de 9.015 euros para amortizar el máximo. Otra de las cosas que podemos mirar, que también es una medida de ahorro muy importante, son los planes de pensiones. Si hemos llegado al máximo de 1.500 euros, o bien si una persona es autónoma, puede llegar a 5.250. O si tiene la empresa plan de empresa, puede ser incluso superior. Esas cosas hay que mirarlas muy bien. Luego también no podemos perder de vista que todavía está vigente las deducciones energéticas. Pues si haces un cambio de ventanas, si haces un cambio de calderas, si pones paneles solares en tu casa, esas cosas también deducen y la verdad que son muy importantes. Y una que también poco a poco se está implantando cada vez más es el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, no olvidemos que también desgrava, ¿no? Y puede ser una desgravación importante, la adquisición de ese vehículo eléctrico y del punto de recarga. Hay otras cuestiones importantes, como comentabas, como el plan de pensiones, en el que suele haber una cantidad establecida de máximo en algunos aspectos al año, pero que se puede hacer una aportación superior en el caso de desearlo, o también, por ejemplo, optar por ser más solidarios, ¿no?, con determinadas ONGs antes de que acabe el año. Sí, porque la verdad es que los donativos deducen bastante. Si son cantidades pues hasta 200 o 250 euros, te puedes encontrar que de lo que tú estás aportando o lo que estás tú donando, te puedes deducir incluso hasta el 80%. Entonces, la verdad que donar, en este caso en la renta, nos sale a cuenta, donar a estas entidades, a estas ONGs que todos tenemos en la cabeza, nos sale a cuenta en el IRPF. Bueno, pues hay que hacer esas donaciones porque nos mueva lo social y nos mueva a ayudar, pero también es un valor añadido el poder deducírselo. Otro aspecto importante que queremos abordar, Iván, esta mañana, es el de los Bizum, porque el propio Ministerio de Hacienda ha tenido que mandar un comunicado desmintiendo
un bulo que estaba circulando en Internet sobre que iban a cambiar la manera de operar con los Bizums en particulares, y no es así, Carlos, solamente afecta a empresas y autónomos. Cuéntanos. Iván, Nerea, ha habido muchísima confusión en estos últimos días, en esta última semana. Vamos a aclarar bien todo este tema. Sí habrá cambios sobre los pagos que se realizan a través de Bizum, será a partir del mes de febrero del año que viene. Lo vamos a ver. Los bancos declararán a la agencia tributaria los cobros que reciben empresarios y autónomos a través de Bizum. Lo harán cada mes y no anualmente como hasta ahora. Solo era obligatorio informar de los cobros a partir de los 3.000 euros. Bueno, pues este límite ya no va a existir y se informará de cada movimiento, tanto con tarjetas de crédito como también con Bizums. Recordamos que esto solo va a afectar a empresarios y autónomos, no a particulares. El objetivo, según el Ministerio de Hacienda, luchar contra el fraude fiscal. Nerea. Gracias, Carlos. Bueno, pues queda claro y lo hemos ilustrado para que quedara todavía más visual y más claro, porque sí que ha circulado ese bulo que se ha tenido que desmentir, y es que esto no afecta en ningún caso a los Bizums realizados entre particulares. En esos casos son las entidades bancarias, ¿no?, los que establecen una limitación de un número determinado de Bizums o de cantidad, pero sí afecta a los empresarios y autónomos. ¿En qué medida? Bueno, vamos a ver, hasta ahora todos los pagos que se realizan a empresas o pymes o autónomos, los bancos tienen que dar o tenían que dar y tienen que seguir dando información sobre todos los movimientos. Ahora esa obligación de información por parte de los bancos se amplía también al Bizum, porque el Bizum, no olvidemos que es una manera de pagar, igual que otra cualquiera. Entonces, Hacienda no tenía esa información de esos Bizum, y a partir de ahora la va a tener solo de empresarios y profesionales, porque es verdad que ahora se puede pagar por Bizum incluso impuestos. Entonces, el pago por Bizum es una cosa que cada día se ha extendido más, y Hacienda quiere también tener esa información de cuánto están cobrando las empresas, cuánto están cobrando los autónomos por esta vía. Hay también otra cosa que es novedad este año, que los bancos también van a tener que informar sobre los movimientos de tarjetas bancarias superiores a 25.000 euros al año. Y ese sí que es tanto de particulares como de empresas. Y es una información que tiene más la agencia tributaria disponible, pues, para analizar si hay algún tipo de fraude fiscal. Claro, al final son medidas de control que se implementan, ¿no? Porque, como decimos, incluso entidades públicas cada vez se pueden realizar más pagos a través de Bizum. No deja de ser una especie de transferencia, pero más inmediata, más rápida, más directa, y es para tener un mayor control y evitar el dinero negro, comúnmente llamado. Así es. Al final, para todos el Bizum, la verdad que cuando te acostumbras a utilizarlo, es una forma de pago pues imbatible, ¿no? Porque es que es muy sencilla y con 2 clics puedes hacer la transferencia. Entonces, simplemente es la agencia tributaria, pues se adapta a estos nuevos medios tecnológicos que nos brinda la tecnología, y ellos también se adaptan a ellos, ¿no? Porque la agencia tributaria siempre intenta ir por delante, ¿no? Y entonces tener toda la información posible, y el Bizum es una fuente de información muy, muy valiosa para la agencia tributaria. Hay muchas formas de invertir, es un buen momento también para hacerlo antes de que acabe el año, y bueno, está en auge la inversión en criptomonedas. No sé a qué se debe este incremento o optar por esta forma de invertir con respecto a otras más tradicionales. Bueno, porque las criptomonedas tienen una volatilidad muy grande, van hacia arriba y hacia abajo con muchísima facilidad. La gente que entró, las personas que entraron en las criptomonedas, la más habitual es Bitcoin, pero hay otro tipo de criptomonedas, han ganado muchísimo dinero porque se ha ido revalorizando mucho, y entonces cuando los activos tradicionales pues no te ofrecen la rentabilidad que te está ofreciendo las criptomonedas, pues siempre es como ese objeto de placer. Dices, bueno, pues dices, pues a ver si consigo meterme yo también en las criptomonedas y conseguir esa rentabilidad que están consiguiendo pues las personas que tengo a mi alrededor. Y es verdad que cada vez más la gente está invirtiendo en criptomonedas y está perdiendo el miedo, porque también los bancos están empezando a comercializar este tipo de productos. Claro, Iván, pero ojo, porque las ventajas fiscales son las mismas que podemos tener con un fondo de inversión, ¿no? Sí, realmente, bueno, ventajas fiscales, a ver, la criptomoneda vas a tributar lo mismo que por cualquier otro tipo de activo, que simplemente es la diferencia entre lo que a ti te costó y por lo que lo vendes. Por ese beneficio es por lo que vas a tributar. Vas a tributar al mismo tipo impositivo que si fueran acciones del banco, por ejemplo. Entonces, realmente, ventajas no tiene. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos años, o cuando empezó el tema de las criptomonedas,
era un tema como oscuro, que estaba fuera del radar de la agencia tributaria, y eso servía para que mucha gente pues no lo declarase, pero que no lo hiciesen no significa que no lo tuviese que hacer, había que declararlo igual. No estaba bien hecho. No estaba bien. Estamos a pocos días del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Es un momento en el que muchas personas se convierten de repente en millonarios. ¿Qué hacemos si nos toca la lotería? Hay que declararlo, directamente Hacienda se encarga. Vamos también a recordar, ¿no?, qué sucede en estos casos. Bueno, lo primero que hay que hacer es celebrarlo, ¿no? Porque si te toca la lotería, lo primero que tenemos que hacer es celebrarlo. Lo segundo, con respecto a los impuestos, realmente no tenemos que hacer nada, porque ya se va a encargar la agencia tributaria de retenerte el 20% de todo premio que supere los 40.000 euros. Cuando supera los 40.000 euros, te va a retener el 20%. Entonces tú no tienes que declarar nada, te va a llegar el neto una vez deducidos los impuestos. Bueno, y por último, muy rápidamente, también con respecto a la lotería, se comparten muchos décimos, es la lotería más compartida del año, pero cuidado con cómo los compartimos, tiene que estar bien hecho, todo por escrito, fotocopiado, para que luego no haya problemas. Sí, bueno, si lo compartes un décimo, yo aconsejaría que lo fotocopiases y que pusieses qué personas participan y con qué porcentaje participan, porque eso es muy importante si te toca la lotería, para ver cuánto le toca a cada uno, ¿verdad? Y eso es un medio de prueba fundamental, porque es verdad que a veces hay conflictos con este tipo de premios. También sirve una conversación de WhatsApp, ¿eh? Con los DNIs, tiene la misma validez. Queda claro. Muchísimas gracias, Iván Pineda, secretario del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.